mensaje de esta tarde, nuestro socorro, a nuestro hermano presbítero David Cruz. Vamos, hermanos, unos momentos para escudriñar en las Escrituras la palabra de Dios para nuestras vidas. Siempre es necesario, siempre es importante prestarle atención al mensaje de Dios, porque es la manera en la cual podemos sustentar nuestra fe, podemos también crecer en la fe y además nos fortalece la palabra de nuestro Dios, porque nos edifica, nos consuela, nos da paz, nos da esperanza. Así que bueno, estamos preparados para escuchar, para recibir palabra de nuestro Dios. Los últimos domingos lo hemos dedicado a estudiar lo que conocemos como los salmos graduales, los cánticos graduales, que comienzan a partir del salmo número 120. Se llaman graduales porque se van cantando los judíos en su peregrinaje hacia Jerusalén. Van a celebrar las fiestas importantes de la nación, y mientras van caminando hacia el templo, se van dirigiendo hacia Jerusalén, se van sumando más peregrinos con esa misma intención y van cantando en este peregrinaje. Salmo 120, 121, que es muy conocido, que dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 123, que habla acerca de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el cuidado providencial del Señor, de tal manera como Él es grande en misericordia. Y el Salmo 124 habla acerca de la seguridad del creyente, la protección que recibe también de parte de Dios. Hay una palabra clave en este Salmo 124, precisamente, que es con la que comienza el escritor: a no haber estado Jehová por nosotros. Esa es la palabra clave para el salmista: a no haber estado Jehová por nosotros. Luego, el cuerpo del texto del Salmo 124 expresa los riesgos, los peligros, los enemigos, la adversidad que pueden destruir al salmista. Y termina el salmista con una expresión de victoria, de alabanza, de gratitud y testimonio, cuando él dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Hagamos entonces pues un recorrido por este Salmo número 124 y roguemos al Espíritu Santo para que haga eficaz su palabra en nuestro corazón, de manera que cumpla el propósito y no vuelva vacío. Estamos listos entonces para meditar en este Salmo número 124. En más de una ocasión, seguramente, cada uno de nosotros se ha hecho la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si yo hubiese tomado otra decisión? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera actuado de esta manera? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado esto o aquello? Y esa pregunta nos lleva pues a una respuesta donde se asume que el curso de algunas situaciones de nuestra vida pudieron haber sido diferentes si hubiésemos tomado alguna decisión distinta.
Cada una de esas posibilidades que en algún momento podemos plantear es de suma importancia como para saber que nuestra vida hubiese cambiado. Si hubiésemos aceptado aquel trabajo, si hubiésemos tomado aquella decisión, si hubiésemos iniciado aquel proyecto, bueno, quizá la situación hoy fuera diferente. Nuestra vida hubiese cambiado. El salmista nos enseña también a reflexionar y analizar nuestra vida, a considerar nuestra trayectoria histórica, pero él coloca a una parte importante dentro de su vida, y nos estamos refiriendo a Dios. De tal manera que el salmista está diciendo de la siguiente manera: si el Señor, si Dios no hubiera estado de nuestra parte, sin lugar a dudas, la historia de mi vida hubiese sido totalmente diferente. Si Dios no estuviera de nuestra parte, si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no estuviera en las decisiones que tomo, la vida fuera diferente. Entonces, sí hay que hacer un análisis, sí hay que hacer una reflexión, pero hay que hacerlo tomando en cuenta la dirección y la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso comenzábamos con aquella pregunta, pero sin considerar a Dios. Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho aquello, si yo hubiera dicho esto otro, entonces la situación fuese así o acá. Pero lo que el salmista está diciendo es: si Dios no me ayudara, si Dios no está conmigo, si Dios no me guarda, entonces las condiciones fueran diferentes. Y recuerden que el salmista está haciendo una memoria histórica desde cuando el pueblo de Dios ha salido de la esclavitud de Egipto y comienza su peregrinaje por 40 años en el desierto. Y entonces, si Dios no hubiese visitado al pueblo en Egipto, siguieran siendo esclavos. Si Dios no hubiese acompañado al pueblo por el Mar Rojo, hubiesen sido destruidos por los egipcios. Si Dios no hubiese estado con Israel en su peregrinaje, hubiesen tenido problemas con la comida, con la salud, con la ropa. Si Dios no hubiese estado con el pueblo, entonces las condiciones actuales fueran diferentes. Pero como Dios ha estado con el pueblo, entonces por eso hay un cántico de gratitud, hay un cántico de alabanza. La diferencia lo marca nuestro Dios. La vida con Dios o la vida sin Dios. Las decisiones consultadas a Dios y las decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Esto es lo que está planteando el Salmo número 124. Al no haber estado Jehová con nosotros, si el Señor no está con nosotros, ¿dónde terminamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? El apóstol Pablo, más enseguida, en Efesios capítulo 2, versículo número 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Algo realmente preocupante, algo realmente lamentable para el ser humano es vivir sin esperanza, es vivir sin Dios, porque no tiene razón para vivir, de tal manera que puede abandonarse a lo que venga. No hay esperanza, no hay un futuro provisorio, no hay dirección, no hay metas, sin esperanza y sin Dios. Hay periodos en la vida en los que incluso el ser humano llega a considerar que no necesita ayuda, porque dichas personas llegan a acostumbrarse a un estado actual de las cosas. Es decir, llegan a acostumbrarse a vivir en un ambiente sin Dios, en donde solamente hay conflictos, problemas, inestabilidad, violencia, una vida sin esperanza y sin Dios. Carecen de rumbo, carecen de sentido. Incluso llegan a considerar que eso es lo normal. Vivir en estas circunstancias, vivir en esta situación, sin esperanza y sin Dios. Parece que fuera normal este ambiente. Ya dijimos, un ambiente hostil, conflictos, pleitos, enemistades, iras, venganza, violencia, etc. Sin esperanza y sin Dios. Si Dios no está con nosotros, imagínense el ambiente, la situación en la cual viviríamos. Incluso estando en esa condición, los que no tienen esperanza, no tienen a Dios, se consideran y dicen, bueno, es que otros están igual que yo o están hasta peor. Y llegan a aceptar esa condición de tal manera que no hacen nada y se adaptan, se conforman a ese ambiente. Y mientras más se va descendiendo, incluso dejan de aspirar a que su vida pueda cambiar. La buena noticia, el Evangelio, es que Dios viene hasta nosotros y estando en esa condición, Él logra rescatarnos y transformarnos solamente por su gracia. Por eso el salmista lo exclama cuando dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Qué bendición! Si Dios no está con nosotros, si Dios no está de nuestra parte, si Dios no va marcando la dirección, el rumbo, el camino, la ruta que debemos seguir, mire entonces la condición sin esperanza en la cual se encuentra el ser humano. Pero cuando Dios se hace presente en nuestras vidas, cuando Dios toca nuestros corazones y nos transforma con el poder del Evangelio, dice la Biblia, nos saca del pozo de la desesperación y endereza nuestros pasos. ¿Alguna vez se ha sentido atrapado por alguna situación que le abruma? ¿Alguna vez se ha sentido que parece que ya no hay solución? Esta tarde la palabra de Dios nos dice que con Dios siempre hay una salida, porque Él es
el creador de todo lo que existe. Que ninguna situación adversa va más allá de su capacidad para resolverlo. Que ninguna circunstancia es demasiado difícil para Él. Podemos recurrir al Creador para pedirle ayuda en momentos de necesidad, porque Él está de nuestro lado, porque Él está con nosotros. Conocer que Dios es nuestro socorro habrá de llenar nuestra vida de confianza y al mismo tiempo nos lleva a la alabanza para contar los cuidados que Él tiene de nosotros. Solamente Él nos libera y solamente a Él hay que alabar. Si Dios no está con nosotros, ¿sabe que en palabras del apóstol Pablo, Romanos 8:31, lo que el salmista está diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor nuestro, Él no permanece pasivo cuando su pueblo enfrenta adversidades. Nuestra confianza puede descansar en su inmenso poder y en su constante fidelidad y misericordia. Cuando Dios está a favor nuestro, no hay nada que le haga desistir de su posición. Estamos seguros que Él va a estar allí, que Él guarda el pacto, de tal manera que Él siempre estará al pendiente de nosotros. Y en el versículo número 6 dice, bendito sea Jehová, que no dio por presa a los dientes de ellos. Bendito sea Jehová. Esta es una expresión de alabanza, de gratitud y de testimonio por el favor que Dios tiene para con nosotros, por sus cuidados providenciales para nuestras vidas. Hay gratitud, hay regocijo y hay testimonio. Es el resultado porque sabemos que estamos protegidos por Dios, de tal manera que podemos cantar, alabar y dar testimonio. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Ahora, los versículos números 3, 4 y 5 hay que prestarle atención, porque en esos versículos el escritor sagrado habla de la maldad, de los peligros, de la adversidad. Y si Dios no hubiera estado con él, cuando se levantaron contra él los enemigos, hay tres figuras que presenta el salmista, en donde nos muestra la intensidad del mal que le han propiciado y de las que Dios les libró. Es interesante cómo se plantea esto. Es decir, hay tres figuras que presentan la intensidad de los riesgos, de los peligros, de la adversidad. Pero cuanto más grande es el peligro, cuanto más grande es la adversidad, más grande es la providencia de Dios, más grande es la misericordia de Dios. O sea, los riesgos son reales, son graves, pero también la mano de Dios es poderosa, de tal manera que no hay peligro, no hay riesgo de la cual la mano de Dios no pueda librarnos. El ser humano sin Dios puede ser el más cruel cuando atenta contra otra persona. ¿Cuáles son esas tres figuras? Dice en el versículo número 3, vivos nos habrían tragado entonces,
cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Mire la situación que vive el salmista. Le abruma, se siente asfixiado, se siente que se ahoga y presenta una figura como una bestia que está a punto de devorarlo. Presenta otra figura que implica las aguas que le inundan, sofocándole. Y la tercera figura, un golpe impetuoso de un río. Qué cargado se sentía el escritor. Qué preocupado estaba. Y no era para menos. Mucha maldad alrededor de él. Hay un sinnúmero de situaciones donde el ser humano se ve a sí mismo como a punto de ser devorado. Yo creo que en algún momento de nuestra vida nos pudo haber pasado. Hay situaciones que en ocasiones salen de control, no lo podemos nosotros resolucionar. Trabajo, salud, negocios fallidos, tarjetas de crédito, parece que están a punto de devorarnos, a punto de destruirnos, y sentimos que nos estamos ahogando. Aquí está la figura que presenta. En ocasiones nosotros mismos lo propiciamos, y en otras ocasiones, ¿verdad?, son situaciones injustas, circunstanciales, pero que las tenemos que enfrentar. En cierta ocasión Jesús contó la historia de dos deudores. Mateo 18, 23 a 35. Esta historia dice que uno le debía a su señor 126,000 kilos de plata. Sin embargo, su señor, movido a misericordia, le perdonó su deuda. Este hombre, al verse libre, halló a uno de sus consiervos que le debía 400 gramos de plata. Y dice la historia, y haciéndose de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciona Jesús? Porque este es el nivel de maldad del ser humano sin Dios, donde incluso por deudas menores los seres humanos somos capaces de presionar a otro hasta el extremo de llevarles al colapso. Y no solamente en lo económico, sino aún de su propia vida. El daño que las personas pueden infligir sobre otros es comparable con el agua. En algunos momentos parece que no es tan grave denostar a una persona diciéndoles palabras que le causen daño, pero la repetición una y otra vez dejan huellas que en ocasiones son difíciles de borrar. Incluso hay momentos en los que la hazaña de una persona sobre la otra es tal que se convierte en un torrente que puede acabar con una persona. Esto ocurre en algún momento donde ya no interesa llegar a ningún acuerdo, donde se niega la posibilidad de la reconciliación y el único fin que se persigue es la destrucción.
de la otra persona. Bueno, así se sentía el escritor sagrado. Imagínense la situación en la que se encontraba. Por eso, con estas tres figuras, el escritor recalca la gravedad del desastre que él ve venir como algo inevitable. Se da cuenta que es indefenso y no puede más que permanecer estático, sabiendo que nada puede hacer para defenderse ni para huir de lo que viene sobre él. Así está la situación, así está la condición del salmista. Y así quizá también pudiera estar en ciertos momentos algunas de nuestras condiciones. Y ahora, ¿qué sigue? En medio de esa desesperación, en medio de esas turbulencias, en medio de esa angustia, surge la confianza, surge la esperanza. El Dios que se ha colocado en la vida del escritor marca la diferencia. Aunque parezca imposible para otros, él sabe que Dios nunca lo abandonará y que finalmente será librado. Salmo 27 nos da una muestra de lo que significa confiar en Dios en medio de situaciones de desesperanza, porque él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La seguridad del socorro en tiempos difíciles no se fundamenta en nuestras fuerzas, no se fundamenta en los recursos que podamos obtener, ni en la influencia que podamos lograr. La confianza de ser librado descansa completamente en Dios. En Él confiamos, en Él creemos. Y si Dios no estuviera con nosotros, entonces nuestra condición fuese diferente. Pero Dios está con nosotros. Y Él nos llevará aún más allá de la muerte. Dios está con nosotros. Y en nuestro peregrinaje, y aunque la tierra tiemble, y aunque los montes se traspasen a la mar, Él nos protegerá, Él nos guardará, Él nos bendecirá con salud, Él bendecirá a nuestra familia, Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, porque en Él confiamos y nos alegramos y testificamos. Por eso queremos insistir: si Dios no estuviera con nosotros, no tendríamos esperanza y estuviésemos atribulados y afligidos, expuestos precisamente a la destrucción. Pero como Dios está con nosotros, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El rescate que Dios hace, no solamente lo hace con la intención de librarnos de cualquier dolor. Su socorro, su ayuda, en realidad apunta a una restauración total. El que hizo el cielo y la tierra está con nosotros. El que sostiene toda la creación, el que envía la lluvia, el dueño de las estaciones, Él está
con nosotros. El Señor se ha colocado a nuestro lado. Sin Él, fácilmente hubiésemos sucumbido. Pero Él ha hecho la diferencia en nuestra vida. Nuestra confianza descansa finalmente en que el Creador tiene en sus manos no solamente nuestra vida, sino también la de aquellos que intentan dañar la vida del pueblo de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.